mágica tarde, bienvenidos una vez más a nuestro canal La Era de las Brujas. Recordando un poquito, mi nombre es Alma Núñez, soy iniciada del Coven Druk Avalon de la tradición Wicca Ramsay, también soy concejal del estado de Guanajuato. Y pues bueno, agradezco el que estén aquí conmigo y sobre todo el que estemos disfrutando un ratito más de una cápsula. Hoy no les voy a dar un brujitip como la vez pasada. Sin embargo, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con los enemigos de nuestra frecuencia vibratoria. Y bueno, iniciando con este tema, también les quiero compartir un artículo que probablemente a lo mejor muchos de ustedes ya lo tuvieron la oportunidad de leerlo. Fíjense que es de un señor que se llama Masaru Emoto, que hablaba sobre esta vibración. Entonces, él había hecho un experimento en el agua. Entonces decía, había puesto a dos personas, una hablaba en negativo y la otra le hablaba en positivo al agua, obviamente, y formaban cosas bien padres, ¿no? Entonces, la parte negativa se veía fea el agua y en la parte positiva se veía muy padre las formas que hacían. Entonces, este señor decía o dice que todas las frecuencias vibratorias componen a lo que son los seres, la música y el agua, y que teníamos que entender que nosotros somos esencia, somos agua, y que esa es la clave para develar los misterios del universo, y que si examinábamos el mundo que nos rodeaba desde esta nueva perspectiva, que tendríamos que ver las cosas como nunca antes lo habíamos hecho. Entonces a mí me llamó mucho la atención y decía, bueno, sí es cierto, entonces la forma en cómo nosotros nos expresamos es lo que atraemos o algo así. Bueno, viene por aquí, voy a compartir para vamos a contextualizar un poco lo que es el principio de la vibración. Bueno, este principio habla o es una de las leyes universales donde nos habla que, les voy a leer un poco, dice, este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Las diversas manifestaciones de la materia no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Por eso dice, nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El miércoles pasado, mi hermana Merlina les recomendó que leyeran el libro del Kybalión. Bueno, este es uno de sus principios, es una de sus leyes que viene ahí sobre el principio de vibración, y eso nos habla de que todo se mueve, nada está estático. Entonces nos dice pues que nosotros todos somos vibración, y nuestros pensamientos y emociones vibran a cierta frecuencia, que eso es semejante, se atrae como un imán. Por eso dice que es semejante como un imán, y que, por ejemplo, todo lo que tú vibras, eso es lo que atraes. Y el ejemplo más claro que nos da es que si tú vibras paz, vas a traer paz. Entonces, imagínate lo fuerte que es este principio, igual que todos los demás, pero este es uno de los principios como que yo lo tomo como que un poquito más específico, más especial, sobre todo porque ahorita vamos a ir desenvolviendo el tema y sobre todo se los tengo que dar a conocer, ¿no? Este principio. ¿Por qué? Porque dice que también nosotros tenemos que controlar nuestras propias vibraciones mentales, así como las de las demás, o las demás personas, o los demás que están, o que viven junto con nosotros, o que se encuentran alrededor. Y bueno, estas vibraciones es toda una energía. Y bueno, como seres que vibran o que vibramos en ciertas frecuencias, nosotros dice que equivale a un sentimiento y en el mundo vibracional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nada más existen dos especies de vibraciones, la positiva y la negativa. Cualquier sentimiento
que hace usted emite una vibración, puede ser tanto negativa como positiva. Y bueno, vamos a ir comenzando, como ir develando estos enemigos que les comentaba hace un momento, y vamos a ir comenzando con la parte de los pensamientos. Bueno, aquí dice que todo pensamiento emite una frecuencia hacia el universo y esa frecuencia regresa al origen. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pensamos negativos, ¿cómo les digo? Bueno, esta parte de la negativa quiere decir como si yo pienso en odio, en desánimo, en tristeza, en rabia, en miedo, todo eso vuelve hacia mí, ¿sí? ¿Qué pasa ahorita? Hay un ejemplo muy así, muy palpable. ¿Qué pasa con la cuestión del moco asesino? Dijo esa es una frase de mi hermano Folk. Dice, lo del COVID. Nos bombardearon de tanta mala información, de miedo, de temor, que entonces todo mundo empezamos a crear, generamos pensamientos donde formaban miedo. Entonces, ese miedo se empezó a regresar. Yo no estoy diciendo que no exista. Sin embargo, también nosotros generamos ese pensamiento, ¿sí? Entonces, si yo genero miedo, eso es lo que voy a traer hacia mí. Si yo digo que me voy a enfermar porque lo estoy pensando y ya lo empecé a generar. Entonces, esa es una parte importante que tenemos que cambiar como seres humanos, como pensantes. Tenemos que cambiar la forma de cambiar esos pensamientos a positivos. Y bueno, es importante que cuidemos esa calidad de nuestros pensamientos y aprendamos a hacerlos de una forma donde nosotros podamos vivir tranquilamente sin que nos estemos dañando negativamente, ya que les decía hace un momento que nosotros somos imanes y eso lo atraemos. Entonces tenemos que empezar a cambiar ese chip, esa forma de generar pensamiento positivo, ¿sale? Entonces ese es uno de los primeros factores que o uno de los primeros enemigos donde nuestra frecuencia está lastimada o se puede generar una cuestión negativa, una cuestión como enemigo. Yo por eso les decía, el tema es el enemigo el enemigo de la cuestión vibratoria. Entonces eso me puede bajar a mí la vibración completamente. Y bueno, la segunda o la otra parte donde yo puedo decir que tenemos que cuidar bastante tiene que ver con las compañías, con las amistades, con lo que haya a nuestro alrededor, las personas. Van a decir que qué payasa, ¿no? O qué mamuca, pero no es de verdad. Tenemos que tener ese cuidado con todas las personas que están a nuestro alrededor, que están influenciadas directamente, ya que su frecuencia a veces puede generarnos ciertas emociones o ciertos sentimientos. Por ejemplo, si tú te rodeas de una persona alegre, positiva, y también tú te vas a sentir de esa forma, vas a entrar en esa frecuencia, en esa vibración. Por eso estamos hablando de frecuencias, porque tú entras a esa frecuencia, entras a esa vibración. Entonces, cuando nos encontramos con personas que les gusta reclamar, que son pesimistas, que se quejan todo el tiempo de todo, ¿qué pasa? Llega un momento que si tú no vienes, más bien que si tú estás contento, feliz, y de repente te encuentras con este tipo de vibraciones, ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! Te bajas, te subes a esa vibración, aunque tú no lo quieras. Eso es lo que llega a pasar. Entonces te contagias de ese estado negativo, ¿sí? Entonces desde ahí ya empezamos a estar un poquito en esa frecuencia de vibración. Nos bajamos. Si nosotros veníamos en la parte alta de nuestra vibración, pues de repente nos bajamos. Y como consecuencia como esto, ¿qué es lo que trae?
que nunca va a funcionar la ley de atracción a tu favor. Entonces, bueno, eso es como la parte de las compañías, por eso tenemos que escoger nuestras amistades. Entonces, bueno, por ahí este es en la cuestión de lo que es la compañía, de lo que son las amistades, lo que son las personas que ya saben, ahorita han estado utilizando mucho la palabra tóxica y etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí depende de ti lo que tú elijas. ¿Sí? Entonces, si tú eliges estar con una persona así, pues bueno, te vas a contagiar, aunque no quieras. Si con una persona que siempre esté hablando en negativo, pero si tú estás con una persona que siempre está alegre, contenta, pues, que piensa siempre en echarle ganas y en lo positivo, pues bueno, tú también te vas a subir a ese barquito, a esa cuestión de vibración y vas a estar igual. Entonces, tú eliges qué es lo que quieres, qué quieres atraer a tu favor, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito de la siguiente parte, que es la música. La música es también poderosísima, ustedes no tienen una idea, porque si ponemos atención a la música que a veces escuchamos, o a la letra, perdón, más que nada a la letra, híjole, a veces te quedas pensando, y yo estaba escuchando eso, no manches, ¿en qué cabeza cabe, no? Pues bueno, la música, hay música que nos habla de la muerte, de la traición, de la tristeza, del abandono. No me digan esas canciones de perreo que siempre hablan como mal de la mujer. Esa no me gusta nada, esa música, a mí, en lo particular. Pero bueno, cuando escuchamos ese tipo de música, pues imagínense la frecuencia, el ritmo, cómo va generándose paz, y que esto y que el otro. Entonces, eso mismo es lo que estamos atrayendo a nosotros, a nuestra vida. Tenemos que poner atención en la letra, mucho en la letra de la música que elegimos oír, que elegimos escuchar, ya que también eso puede interferir mucho en nosotros, en nuestra vibración. Hace un tiempo yo les voy a platicar que me pasó una anécdota con algunos de mis alumnos que hasta casi me linchaban. ¿Por qué? Bueno, los puse que ellos escucharan la letra de una X música para no generar conflictos ni herir susceptibilidades. Bueno, y yo les dije, escucha la letra, ¿ya escuchaste la letra? Y me dice, no, pero tiene buen sonido y que no sé qué. Y dije, bueno, a ver, pon atención a lo que dice la letra. Entonces, cuando la empieza a escuchar la letra, se quedó así como que, me dice, no invente, maestra, ¿a poco yo hice eso? Le digo, pues, tú estás repitiendo eso y eso es lo que tú vas a traer. Entonces, ellos defienden, yo les decía esta parte, cuando ustedes escuchan música, X música, ya sea corridos, narcocorridos, etcétera, eso es lo que tú estás atrayendo. Entonces, estos niños, de hecho, una chica se empezó a molestar porque dijo, no es que a mí me gusta, pero yo no por eso me voy a hacer igual. Y dije, pues eso es lo que tú estás atrayendo. Entonces, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te enojas? Y como que ya después reaccionó como diciendo, tiene razón, porque me enojé. Bueno, se molesta, es la parte de esa vibración, era lo que yo les comentaba. Esas frecuencias vibratorias son lo que se nos va metiendo en ese tipo de música que estamos escuchando, y eso es lo que también llega a bajarnos nuestras frecuencias, nuestra vibración, ¿sí? Entonces, eso es, les decía hace rato, eso es lo que atraemos, exactamente lo que escuchamos o repetimos, atraemos aquello a nuestra vida. Si yo canto aquellas, por ejemplo, de la Jenny Rivera, de yo soy la mamá de los pollitos y yo me las género aquí y allá, pues no, imagínate que yo me la pasé cantando todo ese tipo de canciones, todo eso voy a traer a mi vida y pues obviamente eso es lo que yo no quiero, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con eso. También la música es un factor poderoso que entra en esta frecuencia, en estas vibraciones y como parte de esos enemigos. Por eso tenemos que tener mucha precaución de lo que elegimos escuchar. Entonces ya sabes,
a elegir tu música, que sea una música bella, para que eso es lo que debes de atraer a tu vida y te encuentres en esa vibración. Bueno, otro factor importante de lo que nosotros se convierte en esa parte de enemigo es lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos. Si vemos programas que abordan desgracias, muertes, traiciones, pues bueno, nuestro cerebro acepta aquello como una realidad y eso nos libera toda una química en nuestro cuerpo. No me digan con aquellas películas de terror. Entonces, eso hace que nuestra frecuencia también se vea afectada y que veamos cosas que no existen o que no son o que estamos llamando cosas en la parte negativa y que nos están lastimando. Entonces, tenemos que tener cuidado. Es como aquello, por ejemplo, yo les decía mucho, como yo trabajo con los adolescentes, yo les decía, cuando tú ves cosas no tan buenas en la televisión o que te la pasas viendo pornografía, por ejemplo, yo me meto mucho con esa parte con ellos como orientación, les decía que tuvieran mucho cuidado porque nada más lo único que hacían era como engañar su mente, engañar al cerebro de cosas que no son o que no existen como tal o que no se ve o que no son en la vida real como lo manejan ahí. Entonces, que tuviesen cuidado de lo que vieran cosas lindas y que tuvieran otro tipo de concepto en su pensamiento en la cuestión de lo que era la sexualidad o el sexo, ¿no? Pero lo mismo pasa con nosotros cuando elegimos ver cosas bellas. A mí me encantan, por ejemplo, las películas de todo tipo, pero sobre todo más las de romance comedia. Entonces a mí me encanta mucho ese tipo de películas. Y pues bueno, eso es lo que a veces tú atraes, ¿no? Atraes esa cuestión de felicidad y esa cuestión de alegría, esa cuestión de risa, todo lo que tú ves ahí, a veces lo imaginas, les decía hace rato, nuestra mente capta todo eso, entonces lo toma como esa realidad. Tenemos que tener cuidado también con lo que vemos. Entonces, es esa parte de nuestra vibración. ¿Sí? También es un factor enemigo lo que nosotros observamos. Tenemos que producir o tenemos que ver cosas que nos hagan bien, que nos ayuden a vibrar en una frecuencia elevada, ¿sí? Entonces, pues los invito a que vean cosas bellas, cosas hermosas. Y bueno, en la cuestión del ambiente también tiene mucho que ver, ya sea del trabajo, de tu casa. Si tú pasas gran parte del tiempo en un ambiente desorganizado, sucio, también va a afectar tu frecuencia vibratoria, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en el trabajo. Cuando nos encontramos en un ambiente de trabajo donde está desorganizado, está sucio o que simplemente también se encuentran el tipo de personas que hace rato les comentaba, también empiezas a entrar en esa cuestión de vibración. Fíjense que se da mucho a veces en la cuestión de trabajo. Cuando tú llegas y de repente se siente como la energía muy rara, cuando entras a un espacio, bueno, a mí me pasaba mucho en la cuestión del trabajo. Llegabas y de repente se sentía así como el ambiente muy pesado y luego veías cosas aquí, cosas allá y dices tú, ¡ay, qué feo!, ¿no? Entonces agarras y dices tú, bueno, y me ponían de mal humor, pero porque yo me subía o me bajaba más bien a esa frecuencia. Entonces, por eso les hago hincapié ahorita que tenemos que tener cuidado en lo que es el ambiente también, en mantener organizado, lo limpio, ya que cuando nosotros nos encontramos en una frecuencia alta, pues va a mejorar mucho lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el universo está, tú te vas a mostrar, apto para el universo en recibir mucho más de lo que tú ya te imaginas o de lo que tú ya tienes. Entonces, es importante que mantengas un espacio sano, limpio y organizado, sobre todo en ese aspecto. Bueno, y vamos continuando con lo que es la palabra.
también yo ahí también como batallo. A veces aquí trato de cuidarme y por eso luego me trabo porque a veces soy muy mal hablada. Pero bueno, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. También decía, no recuerdo el autor, creo que es Miguel Ruiz, algo así, que decía: sé impecable con tus palabras, uno de los 4 acuerdos, ¿no? Entonces aquí también nos habla lo mismo. Si acostumbramos, bueno, pero esta parte va más así, cuando tú o acostumbramos a estar siempre reclamando, hablando mal de las cosas, hablando mal de las personas, esto también afecta nuestra vibración. ¿Por qué? Porque si siempre nos estamos quejando, si siempre estoy hablando mal de alguien, no es que hable mal de alguien, es que hablo mal de mí a final de cuentas, ¿no? Acuérdate que todo es mi reflejo y todo eso lo atraigo. Entonces, cuando nos estamos quejando que, por ejemplo, ay, que ese pinche televisor o que cuestiones así, ¿no? También ya ahí empezamos a generar esa vibración negativa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra forma nuestras palabras o cuando hablamos. ¿Por qué? Porque les decía hace rato, ¿también afecta nuestra frecuencia vibratoria? Claro que afecta. Y pues bueno, es muy fundamental mantener nuestra frecuencia elevada y por lo tal tenemos que eliminar ese hábito de estar reclamando, de hablar mal de otros, de estarnos quejando y sobre todo evitar dramas. Ay, eso también, o sea, evitar dramas, hacernos las víctimas, porque pues tenemos ya como que estamos grandes y tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿no creen ustedes? Entonces, estas son elecciones de nuestra vida, o sea, tenemos que asumir nuestra responsabilidad siempre. No podemos estarnos manifestando de alguna forma donde yo me haga víctima o donde yo haga mil dramas y siempre tengo una consecuencia, mi vibración siempre se va a ver afectada por ello. Entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al final lo que quiero es estar en una parte donde yo me eleve, donde yo me sienta bien, donde yo me sienta a gusto, contenta, sobre todo en ese aspecto. Y bueno, en la última nos habla de la gratitud. Ya casi vamos a acabar, ya no los aburro tanto. Nos habla de la gratitud. La gratitud nos afecta positivamente, afecta tu frecuencia vibratoria. Este hábito siempre lo debemos de tener o incorporar nosotros siempre a nuestra vida, ya que si comenzamos a agradecer por todas las cosas buenas y las que no son tan buenas para ti, también se agradecen. ¿Por qué? Porque hay que agradecer por todas las experiencias vividas. ¿Por qué? Porque la gratitud te abre las puertas, te abre las cosas positivas, que todo lo que venga a tu vida influye, ¿sí? Influye toda la forma positiva. Entonces siempre tenemos que ser, agradecidos. Agradecer ese hábito, sí, mételo a tu vida. Mételo esa parte para que eleve tu vibración, eleve tu frecuencia, ¿sí? Hay que ser agradecidos por lo bueno, por lo malo y por todo lo que venga, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una parte. Y ya para finalizar, pues les voy a dejar un pensamientito que habla también este señor que se llama Masaru Emoto. Dice que si llenamos nuestro corazón con amor y gratitud, te encontrarás rodeado de muchas cosas que podrás agradecer. Incluso podrás acercarte más a la vida a tu vida con salud y felicidad. Y luego dice, pero si emites otro tipo de señales en la que aparezca odio, satisfacción y tristeza, entonces quizás te conviertas en alguien odioso, insatisfecho y triste. Y pues bueno, lo mismo les digo, la vida que llevas y el mundo en que vives depende de ti. Y pues bueno, con este tema, con esto cerramos, con esto terminamos, con esta pequeña frase, y que ustedes elijan todo, vivir positivamente, vivir en felicidad. Y pues bueno, los invito a que nos den like a nuestras páginas de YouTube, La Era de las Brujas, y una vez más les agradezco el que estén aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima semana. Bye bye.